En esta sociedad de consumo en la que vivimos, se nos enseña a funcionar, a consumir y a seguir consumiendo mecánicamente, manipulados con un solo propósito. que es hacer dinero. Ahora la pregunta es, ¿queremos seguir siendo funcionales en este sistema perverso? Fill the void, es decir, sentir el vacío, es un concepto y una comunidad de pensamiento crítico. Buscamos crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y emocional en nuestra comunidad. ¿Te sentís vacío en tu día a día o que no encontrás el camino? No te preocupes. No estás solo. Fill the Void expone los síntomas de nuestra sociedad. Nuestro ecosistema de Fill the Void busca inspirar un cambio cultural que genere un bienestar real, para que aprendamos a vivir de manera más satisfactoria. Para mostrar cómo llenamos el vacío en nuestras vidas diarias, hemos desarrollado una serie de píldoras. Cada una aborda ese vacío que llenamos desde el día en que nacemos. Bienvenidos a Fill the Void Podcast, donde nos sumergimos en el vacío y discutimos los hábitos humanos causados por la sociedad del consumo. Bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Fill the Void. Estoy feliz porque hoy tengo a una increíble persona aquí conmigo que se llama Federico Sandler, IRO de Spider actualmente, pero con una experiencia que ya les va a contar de vida increíble. Así que bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberta? Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto estar acá con vos. El placer es mío. Estoy feliz de tenerte porque la verdad que, bueno, tu experiencia de vida es increíble. Así que tengo millones de preguntas, pero igual nada. Quiero que vos me cuentes primero cómo empezaste, o sea, cómo es tu historia y cómo llegaste hasta acá, desde el principio. O sea, quiero hablar de todo. Bien. Mira, todo comenzó por la idea de mi mamá de mandarme al colegio americano en México. Yo soy hijo de exiliados. Mi familia se fue exiliada por el régimen militar y mi mamá, al ir a México, vio como las hijas de muchos de sus amigas mandaban a los hijos al colegio americano, el nivel de inglés que tenían. Y ese fue el génesis, digamos, que me mandaron a ese colegio. Por ese colegio, después les voy a contar, o te voy a contar, pero tuvo un impacto muy grande en mi vida y en lo que me fue pasando. Entonces, al haber entrado en ese colegio, es un colegio, viste, internacional, todos saben inglés, la mayoría de los alumnos son extranjeros, te abre mucho la cabeza. Esto fue en Ciudad de México, donde yo nací. Soy el único nacido en México de mi familia, no argentino, pero, o sea, no nacido en Argentina. Soy el único por producto del exilio. Mis primas el exilio. Bueno, y en el año 95, mi madre con su marido en ese momento deciden volver a la Argentina, donde voy al colegio de Lincoln, en la Lucila Martínez. Y ahí empecé a tener amigos argentinos y varios de mis amigos argentinos tenían hermanos mayores que trabajaban en banca de inversión. Y esto fue año 98, 99, donde estaba la primera ola de la burbuja tecnológica subiendo. Y fue una combinación de dos cosas. Una fue ver a mis amigos viste, ganando fortunas. Esa es la realidad. Yo no podía creer que se estaban jubilando a los 30 y pico de años por un lado. Y dije, esto es interesante por un tema de cómo asegurar mi futuro. Pero en el mismo tiempo estaba en high school, en el 11º grado más o menos, y tuve mi primer clase de economía con un profesor que se llamaba Mike Austin, que me cambió la vida, porque mi primer clase de economía, de macroeconomía, cuando salí dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, quiero entender más de la bolsa, quiero entender economía, quiero entender finanzas. Y fue como una lucha muy loca, porque mi familia, siendo extremadamente tradicional, era, no vas a ir a estudiar a Estados Unidos, tenés que ir a la UBA, estudiar abogacía y hacer como hizo tu abuelo y ser generalista. Y fue toda una batalla, no solo por lo que costaba, sino porque ellos querían que hiciera otra cosa, ¿no? Y eso derivó en que no me pudiera ir inicialmente, digamos, de freshman year o de primer año. Me quedé un año en Argentina estudiando en la Universidad de Lincoln, medio probándole a mi papá lo que realmente eso era lo que quería hacer. Empecé a sacar buenas notas, buenas recomendaciones, buen SAT, y ahí es donde empiezo a aplicar a universidades. Aplico a unas 5 o 6 universidades: Boston University, Boston College, Bentley, Purdue, Indiana University y un par más. Y termino decidiendo por Bentley, principalmente porque ellos tenían un programa muy robusto de finanzas
y tenían un trading room. Y realmente yo quería trabajar en la bolsa. O sea, yo quería estar relacionado con las finanzas corporativas y el mercado de valores. Era una Qué pasión bueno, que tenía. qué bueno que lo supiste así, viste cuando lo viviste y te gustó eso y fuiste por ello. Fui por ello y te lo agrego más. Empecé a leer El Economist a los 16, ponele, y lo empecé a usar como un barómetro de mi entendimiento de conceptos de economía. Entonces, cuando lo empecé a leer, entendía como el 10%. Hoy entiendo el 98%. Entonces, es como que fui evolucionando como profesional y fui entendiendo más. Pero tenía muy claro lo que quería hacer. Ahora, tuve muchas barreras que ahora te voy a contar, que fueron muy jodidas. Y tuve que atravesar muchas barreras y ahí es donde desarrollé mucho el músculo de la resiliencia. Entonces, el mejor músculo que se puede tener. Es lo que me trajo a esta silla sentado con vos. Yo no soy súper especial, no soy un genio, nunca fui sobresaliente, pero no me vas a ganar con la constancia. Soy un animal de la constancia y del hábito. Entonces, bueno, me voy a Bentley University a Boston, aterrizo fue un 26 de agosto del 2001, una cosa así, 2 semanas antes del ataque a las Torres Gemelas, que alcancé a verlas por lo menos por el avión, porque aterricé en Nueva York, las pude ver por única vez. Y te cuento esta anécdota de las Torres Gemelas porque cambió completamente la dinámica de conseguir trabajos en Estados Unidos, ¿ok? Exacto. Porque una vez que pasó el tema de las Torres Gemelas, las visas para extranjeros, en particular las H1B, que es la que me tocaba a mí, se redujeron en la mitad. Y además de eso, tenías que probar que vos podías hacer el trabajo de un americano o no. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando empecé a buscar, porque tenía dos obstáculos. Uno, tengo que hacer una pasantía, porque si no puedo conseguir mi trabajo long term, porque nadie lo va a tomar sin una pasantía. Y 2, tengo que conseguir los papeles para quedarme en Estados Unidos, porque mi visa solo dura 1 año de trabajo y me tienen que sponsorear la visa. Claro, yo medio estuve en la misma, así que es un tema esto. Entonces, sí. Entonces, para no hacerlo súper largo... no, sí, hacelo largo, no pasa nada. Bueno, entonces básicamente lo que empecé a correr como un loco. Empecé a buscar entrevistas, Morgan Stanley, Private Banking, todo, y terminé haciendo una pasantía de banca privada en Wellesley, en Massachusetts, para Morgan Stanley, en una de sus oficinas, gratis, 3 meses. En el año 2002. Justo era la Copa del Mundo, me acuerdo, del 2002. Y impaga, porque si me pagaban, me consumía 3 meses de la visa y nadie te iba a tomar con una visa de 9 meses. Claro. Yo le dije, no me pagues, la hago gratis, pero la puedo poner en mi currículum. Entonces hice la pasantía, un sentido de urgencia muy grande. No te conté otra cosa. Cuando mi papá me despide en Ezeiza, que tampoco me dejó con los alumnos, porque estaba muy en contra de toda esta situación, entonces me dijo, vas a ir solo, a mí no me interesa, arréglatelas. Claro. Entonces, cuando me depositó en Ezeiza, me dijo, escúchame, te llegas a llegar una materia, y te das de vuelta acá en la UBA. Perdón, ¿y cómo te sentías en ese momento cuando tu papá te dijo eso y te fuiste? O sea, ¿tenías miedo? Porque ahí te la jugaste, en realidad. No, miedo no tenía ganas de probar de que lo iba a lograr. Bien. Tenía ganas, yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer, cómo, cuándo, qué materias tenía que tomar, dónde tenía que trabajar, a qué bancos tenía que visitar. Entonces tenía como una hoja de ruta muy clara que tenía que ejecutar. Qué importante tener un objetivo claro, porque eso te da el norte a todo. A veces cuando uno lo pierde, viste que pasa en la vida, es como que te quedás medio en un limbo. Bueno, sí, y justo lo que le contaba a los chicos de WIN es que tenés que tener, digamos, objetivos de corto plazo para cumplir que te llevan al de largo plazo. Porque, por ejemplo, yo que soy un aviador frustrado, si yo me hubiese puesto como objetivo, quiero ser piloto de F-16, pero no naciste en Estados Unidos, Argentina no tiene F-16, es difícil. Entonces tenés que tratar de hacer como small wins o ganancias pequeñas que te van llevando a ese objetivo. Entonces tenía toda esta hoja de ruta, ¿no? Entonces me maté estudiando, conseguí la pasantía. Ni bien terminé la pasantía, arranco el proceso de entrevistas. Esto es septiembre del 2002, una recesión grande en Estados Unidos, pocas visas, pero bueno, arranco el proceso de entrevistas. Entonces empiezo a viajar a Nueva York, fui a ver a Morgan Stanley, a Goldman, y a sacar la rueda con los bancos tradicionales. Y lo que me empezó a pasar fue que empecé a chocar con cuál es tu estatus migratorio. No era tanto mi capacidad, sino cómo estás de papeles. Y en todas me decían lo mismo, no podemos sponsorearte. Y aparte que no tenés control de eso, es como medio desesperante la situación. No, y se sacaba el tiempo y yo sabía que mi papá me dijo, o sea, en mayo del 2003 se acaba el dinero, se acaba todo, querés quedarte en Estados Unidos y you're on your own.
no pago nada. Entonces dije, me volví a Boston, me di una íntima entrevista con un banco de inversión, no me acuerdo si fue Goldman o Morgan Stanley, y dije, tengo que abrir el paraguas, el abanico, porque volverme a la Argentina en el año 2003, explotada de la crisis de 2001. Mi familia se gastó casi $250,000 en mi educación para nada. Tengo que volver con algo de experiencia, no puedo quedarme con las manos vacías. Entonces ahí empecé a abrir el abanico y empecé a entrevistar para otras funciones. Y terminé entrevistando para una compañía que se llama Liberty Seguros, Liberty Mutual, que es muy conocida, muy grande en Estados Unidos, y me terminaron contratando como auditor interno en los headquarters en Boston. O sea, de la pirámide de la comida hasta la más baja. Claro, al fondo. El fondo. Sin ventanas, el botón, ¿viste? Viajando por todo Estados Unidos, el primer año viajando por todo Estados Unidos, porque mientras tramita la visa no puede salir del país. Sí. Entonces, todo un año viajando por Estados Unidos en las operaciones, pero ¿por qué me habían contratado? Me contrataron porque yo hablaba portugués nativo, porque era estudiante de finanzas, y hablaba español, y muchas de sus operaciones estaban en Portugal, en Brasil y en Latinoamérica. Entonces, ese era el gancho para darme la visa. Bien. Entonces, entro en Liberty Mutual, y ahí trabajé unos 2 años. Y muy, muy interesante cómo tomé la decisión de irme. Fue literal, venía de José Ignacio, en Uruguay, de veranear con mis amigos, año 2005. Yo también iba a José Ignacio. Sí, muchos años. Sí, muchos. Y me acuerdo de salir a la puerta del Logan Airport, menos 20 grados. Llego a mi casa, el auto es un cubo de hielo, estoy rascando el hielo de la ventana y digo, Brafe, esto es una locura, o sea, no puedo seguir haciendo esto. O sea, de estudiante, Boston, te la bancas el frío porque es otra dinámica. O sea, todo el día encerrado en una oficina, y te deprime, o sea, se hace de noche a las 4:30 de la tarde, por 4 o 5 meses, es muy largo el invierno. Entonces, muy duro. Muy duro. O me voy a Miami o me voy a Argentina. Y ahí empecé de vuelta la carrera de la visa y del sponsoreo. Entonces empecé a entrevistar, empecé a viajar a Miami, mi novia en el momento vivía ahí, entonces me quedaba en su casa. También eso me hacía querer ir a Miami. Sí. Hasta que termino entrevistando con una consultora que se llama Productivity, que es un spin-off, ¿sí?, de lo que era la parte de Management Consulting de Arthur Andersen. Arthur Andersen era una de las Big Five de las empresas de auditoría como Pricewaterhouse y Deloitte y KPMG y Ernst & Young, pero implosionó con Enron y con WorldCom. Pero la parte de auditoría explota, hay fraudes, la empresa se disuelve, y la parte de Management Consulting la compra una compañía que se llama Robert Half International, que se dedica a recursos humanos, pero tiene la parte de consultoría, y me contrata en Miami para hacer a bancos. Principalmente eran auditorías previas a que el regulador te audite, ¿me entendés? Entonces decirle, che, escúchame, antes de que venga el regulador, arregla esto, che, claro, tus políticas de inversión no son consistentes con tus activos de inversión, acá no estás en regla, y eso lo hice más o menos unos 3 años con todo tipo de bancos. Desde chiquitos credit unions en Fort Pierce, Florida, hasta Bank of America en Nueva York y Boise, Idaho, Credit Union Bank chiquito. Sí. Y eso lo hice más o menos unos 3 años. Y es muy interesante lo que me pasó. Me pasaron 2 cosas. Uno, que quería hacer mi maestría y en ese momento no existía estudiar remoto, o sea, y no podía hacer mi maestría porque me la pasaba viajando. Ese es el problema número 1. El problema número 2 fue que me di cuenta que es muy importante hacer algo que te gusta. Entonces, estaba ganando un montón de plata. Para mi edad, tenía el auto de mis sueños, el departamento de mis sueños, una vida social increíble, todos los boliches, entraba sin cola, tenía una vida espectacular. Pero literalmente odiaba lo que hacía. Claro. Entonces, empecé a ser muy infeliz. Me convertí como el hombre del viernes. O sea, vivía para el viernes. Es que en realidad fuiste como cumpliendo check, ya hice esto, tengo todo, lo material, que genial, porque es lo que la sociedad te dice que te hace feliz, pero en realidad yo pensé que eso me iba a hacer feliz, claro, no me hizo feliz. No te hace feliz, exacto. No, en su gran empresa me hizo feliz 6 meses, y después que lo manejé, lo llevé a Daytona, lo puse 250 kilómetros por hora, lo lavé 10 veces, lo miré, le saqué fotos, claro, tengo que ir a trabajar, y odio lo que hago. Entonces, en ese mismo periodo vino mi jefe, y otra cosa que yo empecé a ver, pero no quiero decir que soy futurólogo, pero yo vivía en Brickell, yo miraba de mi balcón y decía, pero no puede ser, la cantidad de grúas y edificios que están haciendo, esto no puede ser, o sea, los bancos están vendiendo todos estos bonos hipotecarios que sin colateral, no income, no job, nada, y esto están construyendo, acá algo no checa, entonces la combinación, porque no me gustaba mi laburo, estaba viendo que algo raro estaba pasando, y que
y que básicamente mi jefe me apuró y me dijo, pues, si me terminaba la visa de Chile, me dijo, o te doy el green card y te quedas con nosotros 5 años, o te vuelves a la Argentina. Y le dije, muchas gracias, me vuelvo a la Argentina. Wow. El jefe no lo podía creer. No podía creer. Me estoy ofreciendo un green card y vos te vas a volver a Argentina. No lo puedo creer. No lo podía creer, no podía creer. No. Pero fue la mejor decisión que tomé, y una de las más importantes y mejores que tomé en mi vida. Te voy a explicar por qué. Entonces, número uno, porque pude repivotear mi carrera. Yo te explico el segundo capítulo, ¿no? Digamos, el capítulo en Argentina, que es donde mi carrera despega. Pero también porque no tenía terminaron echando al 80% de mi plantilla de mi compañía en Florida cuando Lehman Brothers explota. Entonces, yo me fui en mayo del 2008. En octubre del 2008, Lehman Brothers implosiona. Entonces, ahí es donde digo, el costo de oportunidad de reeducarme es ahora. Porque en 2009 estaba todo muerto. Y volvió mi papá. Entonces le dije, resiliencia otra vez. Y objetivos claros. Sí. Papá, quiero hacer una maestría. Y me dijo, sí, vende el auto. Le dije, sí, bueno. Fui, lo puse en Mercado Libre, lo vendí y fui con la bolsa de dinero al SEMA. La pagué de una. Y entonces me dediqué todo el 2009 a estudiar finanzas corporativas en el SEMA. Buen promedio, empecé a estudiar, a aprender. Lo que más quería era aprender a leer los estados contables y a entender cómo funcionaba la bolsa y cómo se levantaba el capital y todo el proceso. Y a medida que termino, entro en la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que se dedica a calificar, ¿viste?, los bonos de las compañías y de los países. Y entro como director asociado del sector de energía, petróleo y gas. Entonces calificaba los bonos de YPF, los bonos de Pampa Energía, los bonos de Denor. Fui hasta la central atómica Tucha, porque participé del proceso de la repotenciación de la central y yo calificaba el fideicomiso financiero. Entonces fue una gran escuela para entender cómo armar modelos, cómo funcionan las finanzas corporativas y cómo miras una compañía desde la perspectiva de un analista de deuda, o sea, la capacidad de repago de una compañía en términos de cuánto cubre con su ingreso operativo los intereses y cuánto cubre con el capital. Y a eso, cuánto riesgo tiene. Que tuve un momento, el más estresante que tuve ahí fue cuando fue nacionalizada YPF, porque yo era el analista, y de momento que el gobierno la toma, nosotros le habíamos dado una calificación más alta a YPF porque tenían mucha liquidez en Luxemburgo. Entonces, si agarraban todo lo que había acá, todavía podían girar de Luxemburgo con controles de capital. Entonces tenía un notch arriba de Argentina, YPF. Pero fue tan loco todo, porque fue tan rápido que no sabía ni qué escribir. O sea, fue una situación muy, muy loca la que me pasó. Pero a medida que fui trabajando ahí, también analizaba otras compañías. Una de ellas, no sé si la conoces, que se llama Engasud, antes, hoy Geneia. Es una compañía que fue la primera compañía en Argentina que hizo los molinos de viento, los parques eólicos. Y el CEO de esa compañía, yo le califiqué los bonos que utilizó para refinanciar lo que le debía al ANSES, más plata incrementada, $80 millones, si mal no recuerdo, para armar este parque eólico. Y yo le califiqué los bonos. ¿Sí? A los 6 meses me llama. Me dice, che, mira, se llama Miguel Mendoza. Estuvo muy conocido en el sector energético. Me dice, che, estoy llamando un private equity. La verdad es que laburé muy bien con vos, me gusta mucho cómo laburás. ¿Te gustaría venir a trabajar conmigo? Esto sería increíble. O sea, voy a aprender private equity de un pibe que hace private equity hace muchos años, que fue CEO de una empresa de energía. Voy a aprender un montón. Y literalmente era analista, pero de todo, desde servir café, armar las compañías operativas, todo. Desde servir café, armar las compañías operativas, armar el modelo, ¿viste? Cómo hacer la estructura de la compañía operativa para subir dividendos a la holding, para poder pagar la deuda que tomó para comprar las compañías. Y así fue como te metiste en el tema de fondos y levantamiento de capital, ¿no? Ahí empieza. Ahí empieza a repivotear. O sea, el repivoteo empieza en Fitch, pero donde empieza a profundizarse es en Power Infrastructure con Miguel, donde empiezo a meterme de lleno en lo que es fusiones y adquisiciones. Y ahí lo terminamos comprando a Pampa Energía, el negocio de energía eléctrica en Salta, o sea, el Edenor de Salta, Edesa, que lo compramos junto con Rogelio Pagano, que fue el CFO de Edenor. En ese negocio estaban juntos. Después compramos Eden, que es el negocio de distribución de energía eléctrica en Bahía Blanca, que es el mismo negocio de distribución de energía eléctrica. Y después compramos una compañía de servicios petroleros, o sea, básicamente taladros que le alquilaban a YPF, ¿sí?, para hacer producción de petróleo convencional. Básicamente, te alquilo los taladros, sale el petróleo y te lo llevas. Y al final, ya cuando estaba yendo, que fue mi último proyecto, lo que estábamos viendo con Miguel era cómo hacemos para traer $100 millones a la Argentina
para traer taladros para exploración no convencional para Vaca Muerta, ¿sí? Claro. Y básicamente lo que me pasaba ahí, solo porque es interesante la dinámica, es no nos daba, o sea, asumiendo que el taladro funcionara el 95% del tiempo, que es un disparate, ¿sí? Sí. Las coberturas de intereses te daba tipo 1.1 más o menos. Es decir, o sea, si bajaba la disponibilidad del taladro un poquito, ya no cubrían los intereses. ¿Por qué no cubrían los intereses? Porque la tasa de interés era 18%. ¿Por qué era 18%? Porque Argentina estaba locked out de los mercados financieros producto del default de Argentina. Entonces, estaba trabado, no conseguíamos el dinero que soñaron, pum, me toca la puerta al Mercado Libre. Ahí no me toca la puerta al Mercado Libre. Claro. Me llama una consultora, me dice, che, mira, estoy para una búsqueda de Head of IR, de una compañía tecnológica listada en Argentina, y le digo, es global, despegar, Mercado Libre, no hay otra. Claro. Me terminé diciendo que era Mercado Libre, y por casualidades de la vida, el CFO fue compañero mío en Lincoln. ¿No? Bien. Porque era excluyente ser nativo en inglés. Entonces, había muchos profesionales buenos en Argentina de finanzas, pero muy pocos hablaban inglés. Claro. Entonces, historia larga, corta, termina un proceso de entrevistas de 11 o 10 entrevistas, no me acuerdo de la última con Marcos, que básicamente arranca Marcos diciéndome, mi mamá se estaba muriendo de cáncer, que sobrevivió, está perfecta ahora, pero en ese momento estaba en terapia intensiva, le iban a operar, y me dijo, nah, si llegaste hasta acá, básicamente me dijo, si llegaste hasta acá es por algo, pero tu currículum es bastante pobre, explícame dónde está el gap. Y me acuerdo que y me contrataban básicamente por esto, pero le respondí, mira, Marcos, la verdad que aprecio tu opinión, pero en todo lo que logré, lo logré con mucho sudor y sangre, así que aprecio tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Me quedé mirando por la pantalla, porque estaba por Skype, él vivía en Uruguay todavía. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Se quedó callado y siguió la entrevista, y después cuando me contratan, él me dijo, o sea, básicamente me pinchó a propósito, que fue lo que yo pensé en ese momento. Dije, me está pinchando porque los inversores hacen eso. ¿Porque qué hace un inversor? El inversor necesita sacarse sus dudas. Exacto. Entonces, es si muy te la bancás o no. Y te pinchan. A ver cómo reaccionas. ¿Entendés? A veces lo hacen. A veces lo hacen. Entonces lo hizo para ver cómo reaccionaba. Entonces ahí empieza una senda donde yo no tenía ni idea que iba a llegar primero a la Luna y después a Júpiter. ¿Okay? O sea, no tenía ni la más remota idea de lo que iba a pasar con mi vida. El día que entré en Mercado Libre, dije, ok, ahora estoy en una compañía world class, pero nunca imaginé lo que me iba a pasar. Entonces, mi función adentro del Mercado Libre fue como director de relación con inversores. ¿Qué significa eso? Básicamente son 4 o 5 responsabilidades. Uno era manejar toda la relación con lo que se llama el buy side, que son los inversores que compran las acciones de Mercado Libre. Es decir, yo decido quién habla con el management, quién no, en las conferencias, a qué inversores seleccionamos. Hay muchas dinámicas, hay tamaño, horizonte, perspectiva que está alineada con la de Marcos y no una perspectiva de corto plazo. Entonces, la curación de a qué inversores le pongo al management enfrente. Eso es uno. Después hay toda la relación con lo que se llama el sell side, que son los bancos que cubren a la compañía y hacen los reportes. ¿Por qué es muy importante esto? Porque como Mercado Libre no dice mis ingresos en un año van a ser X o ¿viste? Mis costos van a ser Y, no da guidance, lo que se dice guidance. Los analistas tienen que más o menos armar sus modelos en base a lo que nosotros les contamos, pero sin un guidance duro. Entonces yo tenía que mirar con mi equipo y decir, che, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ¿cuánto de EBITDA están viendo para 2024? No sé, 200 palos. Bueno, nosotros estamos en 180, perfecto, estamos alineados. Lo que no querés es que tengas una dispersión muy grande a la hora de reportar resultados. Explico todo esto porque es muy importante mantener la relación con ambos, ¿no? Entonces, buy side, sell side, la participación en conferencias, y después, obviamente, las reuniones con inversores explicándoles el negocio, que ahí fue donde yo incrementalmente tomé mucho más protagonismo, y es decir, para el final de mi carrera en Mercado Libre, básicamente iba a las conferencias de CFOs only, sin CFO, porque los inversores decían, si va Fede, no necesita Pedro, y estábamos tan bien preparados. Éramos Navy SEALs, éramos 3 personas Navy SEALs, tenía 2 ninjas acá al lado que me bajaban toda la información. Sí. Yo hablaba y no me entraba ni un gol. O sea, era increíble. El mejor equipo de IR. Gané 3 veces seguidas, mejor IRO. Increíble. Buy-side y sell-side. Increíble. Bueno, y además de eso, dentro del Mercado Libre, a partir del 2018 empiezo por lo que es el capital raising puro y duro. Entonces, número 1, primero fue la refinanciación del bono convertible que tenía Mercado Libre, que vencía en el 2018. Entonces empiezo a participar en mi primer proceso de roadshow, de due diligence, todo cómo funciona por dentro, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hablar con los abogados y demás. Eso fue en 2018.
2019 hacemos un follow-on, que es básicamente cuando vos ya listás en bolsa, emitís más acciones para levantar capital, diluís un poco la base de accionistas, pero levantás más capital. En ese momento hicimos el deal con inversores financieros y con PayPal, un deal de $2.000 millones. Ese fue mi segundo capital raise, con Marcos y con Pedro. Y el tercero, dentro del Mercado Libre, fue el bono sustentable por $1.000 millones que sacamos en medio de la pandemia, que fue para la electrificación sustentable de los centros de distribución y la financiación de algunas de las camionetas eléctricas que están corriendo por Sao Paulo y Ciudad de México de Mercado Libre, ¿sí? que se las financian los vendedores. Y en 2021 es donde me toca la puerta literalmente David Vélez, de nuevo. Y es muy interesante porque de la forma que entré en Nubank. Entrar en Nubank es más difícil que entrar en Harvard. ¿Okay? Sí. Y literalmente David Vélez me llamó y me dijo, o sea, no David Vélez me llamó, pero me llamaron de Nubank y me dijeron, mira, David habló con el board y todos le dijeron, no busques más, es el de Mercado Libre. Anda a buscar a ese. Tremendo. Fue así de transparente la conversación. Entonces, cuando empiezo a hablar con el CFO, me empieza a contar todo, digo, pará, o sea, en el checklist de cosas, y mi sueño, volvamos de vuelta al 2001, era el IPO. Es la joya de la corona. No he hecho IPO. Y este es el IPO. Claro. Este es el IPO. O sea, fue el IPO. Entonces, tomé la decisión de irme con un dolor gigante porque yo soy el ADN de Mercado Libre. O sea, yo soy los principios culturales de Mercado Libre. Respiro Mercado Libre, es mi holding más grande y tengo un cariño gigantesco por el management, por la compañía y por los empleados de Mercado Libre. Hace 3 semanas fui, no sabes cómo me recibieron. Parecía como un héroe nacional. Salían de las salas de reunión a abrazarme, el vicepresidente de Recursos Humanos a los abrazos. Che, te extrañamos, ¿cómo estás? Increíble. Pero lindo. Pero tomé la decisión difícil de irme, en parte porque esto era única la oportunidad, ¿no? Entonces me terminé yendo de Mercado Libre en 2021 y ahí donde paso de la Luna a Júpiter. Y entro en un proceso de IPO, pero un proceso muy complejo, porque este IPO no fue un IPO normal, ¿ok? Ya un IPO normal es complejo. Pero como David quería hacerlo más único todavía y diferencial, él quería doble listaje en San Pablo y en Brasil, en San Pablo y en Estados Unidos simultáneo, ¿ok? Eso significa que tenés que hacer el filing, o digamos, los papeles en Brasil en reales y en inglés y en dólares, y hacer las actualizaciones todos los trimestres, ¿sí? Y también quería hacer un programa de regalos y de compra de acciones para clientes de Nubank, ¿ok? Que venía atado con un programa de educación donde vos le dabas un BDR, que sería como el ADR argentino, pero de Brasil, que es como cuando la compañía argentina emite acciones en Estados Unidos, es un ADR, es un BDR, y vos le dabas un BDR en el mes 1 y en 12 meses vos lo ibas educando al cliente, ¿sí? Sobre qué es el riesgo, qué es invertir, qué es el largo plazo, y la apuesta era de que al mes 12, en vez de que venda las acciones y se quede con el efectivo, diga, no, pará, no quiero invertir más, entonces quiero generar más riqueza, porque hay una relación directa entre invertir en bolsa y invertir en largo plazo y en beneficios, en bienestar financiero, que es muy importante. Entonces, cuando metes todo esto en la licuadora, era un deal muy complejo, porque estás listando en Brasil, estás listando en Estados Unidos, tienes que convencer al regulador brasileño de este programa de regalos de acciones que nunca había sido hecho, cómo funciona el producto, cómo haces para que no estalle el app cuando todos van a reservar, todo el flow. Qué loco. Es como morir por 1000 cortes de papel, Roberta. Es una locura la cantidad de flujos de laburo que hay que hacer. Arriba de eso, también tenía que hacer el día del analista, que es básicamente el día donde... Y Fede, ¿cómo hacías para, o sea, literalmente laburar así? ¿En algún momento no te pasó como un burnout? ¿O cómo hacías para balancear? Ahí va, no listo. Balance. No hay bien, o sea, bien. Ahora voy a volver, pero básicamente lo que me pasó es, yo salí de Mercado Libre una Ferrari impecable, ¿sí? Sí. Y en Nubank, la Ferrari, los pistones salieron volando por el capó, la caja de cambios se rompió. Entonces ahora soy una Ferrari reparada. Pero ahora les cuento qué fue lo que me pasó. Sí. Ahora, la intensidad de trabajo aumentó de manera considerable, que ya era intensa en el Mercado Libre. Pero cuando entré en Nubank, la combinación de IPO más manejar Investor Relations, más todas estas cosas nuevas, y tener muchísima gente a cargo, no solo en Brasil, pero en Estados Unidos, empezó
hacer que empecé a trabajar, no sé, 12 horas, 13 horas por día, todos los días. Entonces estaba en una dinámica donde empecé, y aparte la ansiedad, porque como el IPO de Nubank fue controversial en el sentido de que lo que está pasando en el mundo hoy con la tecnología digital es que está cambiando modelos de negocios que han existido por muchísimas décadas. Sí. Entonces, el Banco Itaú, por ejemplo, o el Banco, no sé, Bradesco, con la existencia de Nubank, le encarece el costo de sus depósitos y le roba a sus clientes. Entonces, había mucha polémica en Brasil sobre si Nubank está sobrevaluada, la prensa, los bancos pegándote zancadillas, inversores sorteando la acción o tratando de ver si están short. Entonces, la combinación de un deal tan complejo, con toda esta presión, porque además fue un IPO landmark, o sea, $3,000 millones. Hace 15 años que nadie levanta ese nivel de dinero con 50% anclado antes de salir del deal. 50% con JP Morgan Asset Management, Tiger Global, SoftBank, una locura. Bueno, cuestión es de que sobrevivo al IPO, paso el roadshow, logré hacer el Analyst Day, que fue, o sea, no dormí. Había momentos donde dormía 2-3 horas, pero entré en una dinámica muy nociva que es mate, café a la mañana, Ritalina en la tarde, Ribotril a la noche y dale que va, ¿entendés? Y en esa dinámica ida y vuelta. Y lo que me di cuenta es que si vos no haces tiempo para tu salud, vas a tener que hacer tiempo para tu enfermedad, ¿ok? Total. Y literal, yo fui tan fuerte que dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a mi familia, dejé de ver a todos, era solo trabajar, hasta que I burned out. Sí. Y literalmente tipo colapsé. Fue una combinación de cosas. Después del IPO, tipo febrero del 2022, una semana después de haber presentado los primeros resultados de la compañía, mi abuela fallece en Año Nuevo. Esto es importante porque mi papá entra en una especie de periodo depresivo en México, donde teníamos varios negocios que empiezan a caerse porque mi papá no opera. Entonces, mi tío llamándome, che, escúchame, alguien se tiene que hacer cargo, vos sos el hijo, sos hijo único, entiendo que es un laburo importante, pero alguien se tiene que hacer cargo de él. Y que tuve un episodio de que colapsé, literalmente, o sea, colapsé, viste, convulsiones, tipo ataque de pánico total, ¿entendés? O sea, soy muy transparente, sin bielas. Entonces, la combinación de esas dos cosas, dije, urgente, importante. Bien, prioridades. Claro, prioridades, y aparte fui muy sincero con David, le dije, escúchame David, vos necesitas un pibe al 150%, porque hay muchos inversores que quedaron fuera del IPO de Nubank, que quieren hablar con Nubank y que están, pero locos para hablar. Yo te puedo dar el 70% como mucho. ¿Entendés? ¿Y cuál fue el máximo de dinero que levantaste en tu carrera? Sí, el IPO de Nubank, 3.000 millones. O sea, ¿Y en total? ¿De todo? ¿En total? 6. Wow, increíble. Es guita. Wow. Y tengo los trofeos en mi casa. Y tengo los tombstones en mi casa. Tengo el de Mercado Libre, tengo el de Nubank, tengo el de Bono Sustentable, tengo todo. ¿Y cómo hacías en el momento? O sea, porque sí, uno laburando a 1000 es como que estás en un círculo vicioso y no te pasaba en el medio que necesitabas como release o liberarte de alguna manera. Bueno, tenía una bolsa de boxeo. Yo boxeo hace 13 años. Ahora iba a pelear, pero mi contrincante se rompió la muñeca. Pero justo esto fue todo en la pandemia, te recuerdo. Entonces, habían dos cosas. Número uno, no había muchas cosas que hacer además de trabajar, porque no había dónde ir. Entonces, dale que va, pin, tío, mail, no sé qué, todo el tiempo trabajando, estar hiperconectado. Y cómo bajaba la ansiedad es, te digo, medicación y le pegaba la bolsa, básicamente. Y quiero que me cuentes también de tu experiencia de Burning Man, que yo también fui 2 veces y vos fuiste más. Quiero que me cuentes de eso también. Sí. 8. Mirá, 8 seguidas. Increíble. Fue una experiencia. Tengo mixed feelings about it y te voy a decir por qué. Creo que lo hice de más, pero fue una buena experiencia en el sentido de que es un lugar que a mí me enseñó, por ejemplo, a ser más sustentable, a generar menos basura, a ser consciente del medio ambiente, a ser respetuoso de otra gente, a ser empático de otra gente, a ayudar a otra gente. Sí. Bueno, vos lo viste en Burning Man, hay gente que se le pincha la goma, hay gente que le falta gasolina, se te le rompió la cadena de la bici. Entonces, este aspecto de la comunidad es muy importante y me pegó mucho a mí y lo seguí llevando en mi vida. No sé, por ejemplo, yo empecé a separar la basura después que fui a Burning Man y entendí, claro, hay que separar la basura, o por ejemplo, no utilizar tanto plato descartable, cosas descartables, porque eso genera basura. Entonces, por ejemplo, ahora cuando venís a mi camp, tenemos toda la barra de tragos que quieras, pero el vaso lo traes vos. Yo no te voy a dar un vaso descartable. ¿Entendés? Total. Entonces,
esa mentalidad sustentable, por ejemplo, ahora estábamos en un periodo de electrificar todo con energía limpia, en vez de con generadores a diésel, con paneles solares. O sea, hay toda una cuestión que me gustó mucho y me ayudó mucho a pensar el mundo diferente. Y eso se lo atribuyo a Bernie. Sí. Ahora, lo que hay que tener cuidado, creo que hay todo un aspecto de fiesta y otras cosas que por ahí yo lo hice un poco de más y debería haber focalizado más mi tiempo a lo que estoy haciendo ahora. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Con quién quiero estar? Y por ahí dediqué demasiado tiempo a crear este camp que está increíble, pero cuando miro para atrás, ahora te cuento, tengo un amor platónico con una piloto aviadora argentina, la primera piloto de casa en Argentina. Yo decía, man, esta chica tiene 30 años, vuela a 4. Eso es, o sea, yo que soy fanático de la aviación, o sea, me voló el cerebro por 10, ¿entendés? Cuando vi su foto, cambió toda mi perspectiva de la vida. Dije, ¿no puedo creer que existe una mujer que haga esto en Argentina, un país que no tiene equipamiento, la suben en la 4? No puedo creer. Wow. ¿Por qué te decía esto? Porque me empiezo a cuestionar y digo, ¿qué pasaría si todo ese tiempo que usé para Burning Man lo hubiese usado y utilizado para algo más productivo en mi vida? Entonces, es cautionary en el sentido, ¿deberías ir a Burning Man? Sí, pero no lo deberías hacer el centro de tu vida, que fue lo que yo hice. Sí, mi esposo fue 10 veces y me haces acordar a él cuando estás hablando, porque sé que le pasa a mucha gente, porque es como que a la vez te succiona de alguna manera. Te succiona, no, porque es mucho laburo y tu marido lo debe saber, no es voy a una fiesta, no, es un laburo de loco, hay que hacer presupuestos, se rompen cosas, necesitas cosas duplicadas, gomas duplicadas, o sea, es todo un proceso, cuando estás ahí, it's over. Es prepararse un año para ir ahí. Es prepararse un año de logística, de preparación. Todos los años. Exactamente. Pero igual net positive. No es que, o sea, no es que me no, es completamente net positive porque aparte te hace ver el mundo de otra manera porque no hay dinero y es, o sea, como vos decís, esto de la comunidad no existe en las ciudades, es como, me salvo yo, pero me chupa un huevo a mi alrededor. Me chupa un huevo los demás. Otro ejemplo que me acuerdo muchísimo, perdón que interrumpí, pero justo se me ocurrió. Me acuerdo en 2014, y seguro tu marido también estaba, llovió, como el año pasado. Sí. Y básicamente cuando llueve, como es un lago que se secó, no es un desierto, es un dry lake bed, cuando llueve se hace un fango que se hunde todo. Y básicamente estábamos, mi amigo y yo en el auto, nuestro campo adentro, y estuvimos 24 horas encerrados en el auto, sin agua y sin comida. Yo estuve el año pasado así, que llovió también. No, entonces estuvieron encerrados y... Estuvimos encerrados en el auto sin agua y sin comida, pero los de al lado nos daban agua, los de al lado nos daban comida, todos nos ayudábamos con todos, y hasta la terminamos pasando bien. O sea, en ningún momento, me sentí como que no tengo comida, me va a pasar algo, para nada. Pero la solidaridad de la gente misma alrededor de todo lo que surrounds Burning Man. Entonces, eso sí es espectacular. Y no le he visto ningún festival ni nada. Es el único de Burning Man. Es el único. Y lo que me gusta también es como que te da una visión del sistema y te hace ver el sistema en el cual vivimos como desde afuera, porque no hay sistema. Entonces te das cuenta que realmente vivimos bajo un sistema y un montón de cosas que a veces ni estamos de acuerdo, pero no hay otra manera de vivir en el mundo real. Entonces está bueno una semana del año poder escapar y vivir fuera del sistema literal, porque sé que no existe nada que te permita vivir de esa manera, excepto que estés en la selva, ¿no? Pero... Claro, y además lo que me gusta es que tampoco tenés tanta señal telefónica, entonces haces realmente una desconexión. O sea, el primer día estás muy ansioso porque no tenés internet, para el tercer, cuarto día ni te acordás si hiciste el teléfono, no sabes qué hora es, estás tranquilo, no sé si son las 5, las 6, las 4, no importa. Sí. ¿Y cuál es la experiencia más loca que viviste o algo que quieras compartir de eso o de tu trabajo? La experiencia más loca que viví... te voy a contar la del laburo porque fue así, muy estresante y pensé que se caía todo y lo pudimos levantar, pero parte del IPO, cuando se hace el IPO, hay que hacer el video del IPO, que es donde habla el CFO, el founder, los founders, explican, ¿viste?, de compañía, después los clientes hablan sobre cómo Nubank les cambia la vida, Bueno, el CFO de Nubank es un tipo brillante, pero es duro y poco empático en algunas formas, ¿no? Entonces, en la correría de todo, lo que no me di cuenta por mi inexperiencia en IPOs, pero ahora lo tengo clarísimo, es vos necesitas
el backup de absolutamente todos los números que se hablen en el filing y en el video, ¿no? Sí. Entonces, viernes a la noche, después de haber trabajado toda la semana, estaba agotado. Me acababa de sentar a tomar una copa de vino para relajarme. Y ni me estoy sentando, me aparece una notificación en el teléfono con invitación de Goldman Sachs a una reunión ahora. Wow. Son las 9 de la noche. O sea, está. Me acabo de bajar de una Zoom. Lo vuelvo a ver, no es ahora. Entonces, tengo que subir. Entonces, me camino a la sala, ¿viste? Me subo, y te escuchar esta fe de Zoom de 150 personas. Y el banquero me dice, che, escuchame, no tenemos el backup del IPO video. Y el CFO se plantó en que no va a grabar. Y si no graba mañana, corremos riesgo de que el filing no salga a tiempo, y si no sale el filing a tiempo, retrasamos todo y se puede poner en jaque toda la transacción. Uy, Dios. Imagínate esto un viernes a las 9 de la noche, sabiendo que tenía que grabar el sábado a las 8 de la mañana. No, es mucho estrés, es mucho estrés. No me entendés cómo sentí el calor en la espina dorsal. Sí. Y ahí fue donde, gracias a Dios, me traje a un colega del Mercado Libre, se llama Tomás Alves, que es un Navy SEAL, se está yendo a Stanford ahora en agosto, que me lo llevé a Nubank, de Meli, un chico fenomenal, y básicamente él, conmigo y el equipo nos quedamos noche entera buscando backup para absolutamente todas las métricas que tenía el video, para que a las 8 de la mañana el CFO se levantara con el mail, acá está el backup de absolutamente todos los números. Wow. Y lo logramos con, no sé, 30 minutos de lag, pero realmente fue así, muy estresante. Y así tengo como 10, pero te conté Sí, esto me para que imagino. los que te escuchan entiendan el nivel de presión constante en el que vivís cuando estás haciendo una transacción de este tipo, porque a veces la gente idealiza el IPO, hasta los fundadores lo idealizan. Yo cuando hablo con fundadores les digo, pues escúchame, vos estás pensando en el IPO como toco la campana y me voy a la playa. Y es no, Claro. hermano, es totalmente al revés. El IPO es el principio de otra compañía. Claro. ¿Right? Qué loco. Es muy loco. Muy loco. Es una experiencia que me dio mucho prestigio ahora. Y bueno, mucha experiencia, ¿no? Pero lo tenías que vivir. Yo a veces lo pongo en Twitter, pero mi experiencia del IPO de Nubank fue como ir a Irak y Afganistán. O sea, es eso. Claro, es como la guerra, sí, realmente. Por eso sos una persona tan resiliente. Y lo que te pasó en el burnout, claramente es cuando uno, o sea, pones quinta y no tenés... no, hay que aprender a tener momentos de subir y bajar, porque si uno no baja, en algún momento sí, crash. O sea, absolutamente. Y tenés que priorizar. Chocás. O sea, y te llevo un aprendizaje que me llevé, que es muy importante, ¿no? Además de lo que te dije, que si no haces tiempo para tu salud, vas a tener que hacer tiempo para tu enfermedad, que es una frase que me dijo un pibe en Burning Man. Sí. Me quedó tatuada. Estaba en Burning Man, un random. ¿Viste las cosas random que te pasan en Burning Man? Sí, No sé cómo random, el pibe me total. lo dijo. Random en Robot. ¿Podés repetir la frase? Sí, si vos no haces tiempo para tu salud, vas a hacer tiempo para tu enfermedad. So if you don't make time for your health, you gotta have to make time for your sickness. ¿Okay? Sí. Y lo que me llevé de esta experiencia del burnout es que en la vida hay 3 patas: tiempo, dinero y salud. El dinero va y viene, es el menos importante. Sí. El tiempo es el más importante porque yo no voy a poder recuperarla ahora que estoy con vos con muchísimo gusto. Pero no, o sea, si quisiera resetearla no puedo. Y la salud es como en el medio, es la que tenés que luchar para mantenerla, pero se puede mantener. Pero el relevante es este. El problema es que yo me focalicé solo en este y terminé con burnout absoluto. Exacto. Y soy el área más pobre de la historia, porque además me fui antes de que me vestiaran los RSUs, entonces me llevé $0. Pero no importa, porque estoy vivo y estoy con salud y estoy con experiencia. Entonces, sí. Ese fue el aprendizaje más grande. ¿Y ahora cómo te manejas en el laburo? Sí, creo que ahora al tener un poco más de prestigio y también es muy importante decir no, ¿entendés? El no es muy importante. Y yo no sabía decir no. Entonces, ahora cuando trabajo con Spider o cuando asesoro fundadores, lo hago mucho más a mi tiempo y soy muy transparente de lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Entonces, ¿por qué trabajo con Spider? Porque el fundador me dijo, yo no quiero que estés acá 70 horas por semana, no necesito levantar guita mañana, lo que quiero es tu experiencia, no tu tiempo. Bien. Entonces, soy muy cuidadoso de mantener un balance entre mi calidad de vida y mi trabajo. Y todo lo que hago a partir de hace, no sé, 2 años, lo hago porque lo siento en el corazón. No lo hago por el dinero, lo hago por pasión. Ahora, si viene el dinero al lado, excelente, pero
yo no te puedo contar la cantidad de veces que hablé con chicos para hacerles coaching y hablé con gente gratis para ayudarlos, o sea, y algo que me pasa mucho, Roberta, no sé, justamente pasa es, entre más das desinteresadamente, más te vuelve todo por 10. O sea, Totalmente. Pero yo lo practico todo el tiempo. Totalmente. Hasta le doy dinero extraños de la calle, que están viviendo en la calle, le doy 2.000 pesos. Es muy lindo lo que decís porque es así, es real. Y es así, y es real. Es real. Y me está pasando en mi vida. Entonces, todo fue net positive, pero dolió. Sí. Cuando vos ves mis fotos y viste Blue Bank y mi cara en Times Square, hay todo un iceberg abajo. No es tipo todo divertido y todo fue... Me mataron, o sea, me rompí para llegar ahí y tuve que luchar muchísimo y me choqué con 850 obstáculos, pero nunca me di por vencido. Porque así me criaron, también lo llevo un poco en la sangre, ¿no? Me encanta, gracias por compartir tu experiencia única y realmente es un ejemplo. Y mi última pregunta para vos, Fede, en realidad no es una pregunta, pero ¿cómo ves el mundo hoy con todo lo que sucede, que ya sabes, las guerras, la tecnología, digo, los jóvenes? ¿Cómo ves vos el mundo? Yo también tengo mi opinión porque estoy acá en Nueva York y veo un montón de cosas, pero digo, ¿vos qué pensás? ¿Y cómo la ves? Si yo pienso cómo vivía la gente hace 400 años y cómo vivimos hoy, estamos muchísimo mejor. Porque ni siquiera Luis XV podría vivir como alguien pobre hoy con una heladera y con calefacción. O sea, a ese nivel. Entonces creo que en el general total estamos mejor que antes y creo que vamos a seguir estando mejor porque la tecnología, por lo menos en mi visión, trae más beneficios que problemas. Ahora, es como el internet, ¿viste? Por ahora. Pero me parece, o por lo menos creo yo, que el genio está fuera de la caja. Entonces, o sea, no lo vas a poder meter de vuelta. Tratar de ignorar la digitalización, la inteligencia artificial, va a ser más daño que beneficio. Es mejor embrace it y tratar de entender cómo yo puedo usar estas herramientas para agregar más valor en mi vida. Pero tu pregunta, ¿cómo veo el mundo? Yo lo veo un poco como convoluted hoy. Hay muchos conflictos, pero soy optimista de que estamos atravesando un ciclo un poco más conflictivo, pero la historia tiene ciclos. Esto ya ha pasado antes. Total. Entonces, vamos a entrar en un ciclo de bienestar como fue en los 90s, con todo el consenso de Washington, donde había como todo un auge de globalización y habían expatriados por todos lados y la conectividad. Después el mundo se empezó a cerrar otra vez. Yo creo que vamos a entrar en un periodo de vuelta donde va a haber más apertura, donde China y Estados Unidos no van a estar tan tensos como están hoy. Trato de ser más optimista que negativo, pero sí creo que hay varios conflictos y temas sociales y económicos que están dividiendo al mundo, más que nada. Lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa, lo viste en Argentina, y eso sí es algo que hay que tratar de cambiar e integrar más. Gracias, Fede. No, de verdad que sos un ejemplo como ser humano, más allá del laburo y tus achievements externos. Lograste todo lo que te propusiste, pero porque sos como sos vos adentro. Así que gracias por compartir estas enseñanzas porque me llevó todo. Gracias a todos por acompañarnos en otro episodio de Fill the Void. Realmente no nos cansamos de sus preguntas. Envíenos un mensaje a roberta@fillthevoid.club o simplemente comenta abajo. ¿Cómo te identificás con este episodio?